Buenas tardes, hola, ¿cómo estamos? Son 6:30 de la tarde y hoy es martes 22 de julio del 2025 y estamos aquí nuevamente para darles la información de lo que está ocurriendo en México y el mundo y vamos a darles la bienvenida. Poco a poco vamos a irlos saludando para posteriormente, como es la costumbre en este canal, como ustedes saben, de pues darles el resumen de lo que van a ser los temas que vamos a tocar este día. Así que vamos a pasar a darles un saludo, un abrazo cordial, donde quiera que nos estén viendo y escuchando, todos nuestros amigos, que son, claro, por supuesto, todos ustedes, parte esencial de este canal, parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, y estamos muy contentos de recibirlos, de darles la bienvenida y de proporcionarles el análisis y el resumen de lo que está pasando de alguna forma desde nuestro muy particular punto de vista. Entonces vamos a ir saludando a Erasmo Ortega, saludos, a Solo Vino, User 3907, saludos, buenas tardes a ustedes dos, a Francisco Noriega, un saludo muy cordial, a Cecilia AM94, gracias a todos ustedes que se están conectando y a todos los que siguen, por ejemplo Bernie 4259, un saludo, un abrazo cordial, donde quiera que nos estés visitando y estés escuchando y viendo, de cualquier lugar de este país, igual a todos los demás, o fuera de México. Por supuesto que tenemos unos cuantos seguidores que son parte de esta comunidad y que siempre están presentes normalmente desde Estados Unidos, esperemos tener de otros lados. Saludamos al Conde, buenas tardes, el Conde, a Nacho HP, saludos, gracias por estar aquí. Saludos a AGLDA, está un poquito trabalenguas, gracias, saludos, buenas tardes. Saludos a Chaparro, también saludos, buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, un saludo muy cordial, también a Ángeles Ruiz, un saludo, a Emiliano Nápoles también, bienvenido, gracias por estar aquí, un saludo muy cordial, también a Ivonne Liz, a Gloria Sánchez, saludos, gracias por estar conectados, por mantenerse comunicados con nosotros, por ser parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, y estar siempre presentes aquí. Les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos a que nos apoyen con sus likes, dándole tap en la pantalla, por supuesto, a que compartan este en vivo con más gente, y por ahí tenemos una pequeña meta de regalos que espero que podamos lograr, que podamos cubrir, y ojalá nos apoyen por ese lado. Y también a quienes están llegando por primera vez, de los que he estado saludando y voy a seguir saludando, que vayan a nuestro canal de YouTube. Ya llegó mi querido Tenax, saludos, mi querido amigo Tenax Vite, saludos, bienvenidísimo. Jonás Amezquita, saludos también. User 5765, también saludos, buenas tardes. Vivi Cebravo también. Jonás, ya saludé a Jonás Amezquita. ¿Quién más está por aquí? User 4098, saludos, buenas tardes. Y a todos los que se siguen conectando, así como mi querido amigo Tenax, que nos está regalando bastantes likes. Muchas gracias a ti y a todos los que ya se están conectando. Juan Manuel Garza, supongo, buenas tardes, bienvenido. Superfrutería, saludos. Aurelio Telles, también saludos, buenas tardes, bienvenido. User 49, también 00, saludos, buenas tardes. RT Pajal, también saludos, User 4900, y gracias por el corazonzote, mi querido amigo Tenax, muchísimas gracias, el gran moderador de este canal. Gabriel Bogarín, saludos, buenas tardes. User 4900, también buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenido, por supuesto. ¿Quién más está por aquí? Ya User 49 le está dando like, muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Un saludo muy cordial también y bienvenidísimo. A todos los que se siguen conectando, estamos por aquí saludándolos, dándoles la más cordial bienvenida, por supuesto a Mayo Elías, bienvenido. Aurelio Telles, y ya te tocó recibir la insignia de donador, mi querido Aurelio, gracias, qué bueno que estás aquí muy presente y que eres uno de los importantes donadores de este canal. Gracias, Aurelio, muchas gracias y buenas tardes y bienvenido, por supuesto. A todos los que siguen conectándose los damos la más cordial bienvenida. Les estaba yo diciendo, tenemos nuestro canal de YouTube, donde pues es el mismo, digamos, el hermano, Somos la 4T Noticias, se llama. Vayan allá, los invitamos a que vayan, véanlos en vivo de días anteriores y sobre todo, y más importante, se suscriban. Es lo más importante, que vayan a suscribirse al canal de YouTube para que subamos ese número de suscriptores. Angélica Acosta, gracias por unirte, saludos, buenas tardes, por supuesto. Irredimible, también saludos, bienvenido, por supuesto.
a Aden Grimm, también a María Real, buenas tardes también a ambos. Gloria y Jesús, saludos a Gloria y Jesús, saludos. Invita a Chuyin, saludos a Chuyin 27, también saludos, bienvenido, por supuesto. Miguel Antonio, también, gracias por estar aquí, por conectarse, a ustedes, a todos ustedes que están llegando aquí a este canal, a esta transmisión en vivo, y en un momento breve vamos a empezar a darles el resumen de los temas que vamos a estar tocando, que vamos a estar platicando durante lo que va a ser esta transmisión de este día martes, de este casi inicio de semana. Estamos empezando prácticamente. Ayer también tuvimos un en vivo, que si no lo han visto vayan al canal de YouTube para que lo vean ahí grabado. Ángel Ceseña, también te saludo muy cordialmente, un saludo muy cordial, un abrazo. A Ernesto 8232, por supuesto, también, gracias por estar aquí, un saludote a ambos, un saludo a Ivonne, por ahí, Ivonne, ya no alcancé a ver el nombre completo, que están llegando bastantes likes. Paula, también Paula de la Garza, por supuesto, saludos a Paula de la Garza. Ivonne Ellis dice, y Paula de la Garza, saludos, buenas tardes, bienvenidos todos, pues, qué bueno que están aquí. Ya llegó mi querido amigo José Miranda, nos da mucho gusto recibirte como todos los días aquí en tu canal, mi querido José, bienvenido, listo, muy a punto, muy a propósito, muy puntual para el resumen de los temas que vamos a estar tocando, analizando este día. Así que vamos a darle a esto, y gracias a José Miranda por tú, ya llegaste al insignia, al donador top 2, mi querido amigo, y top 1. Bueno, vamos a empezar con los temas, si les parece. Vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es la situación de la seguridad en México. Vamos a tocar algunos temas, unos puntos relacionados con la seguridad en México, que son datos reales, datos estadísticos que muestran más o menos cómo va la situación. No vamos a detallar mucho eso, nada más unos datos que salieron a relucir últimamente en la mañanera y en otros medios. Así que vamos a hablar de la situación de la seguridad en México un poquito. Vamos a hablar también de un partido que se quiere constituir, fíjense, un partido en México. ¿Saben cómo se llama este partido? Se llama México Republicano, ¿les suena? No, es algo aberrante. Vamos a hablar mucho de este tema, porque es patético realmente. No lo puse como tema principal, pero sí es un tema importante del día de hoy. El intento de los gringos, ¿sí? Así como se los estoy planteando, el intento gringo de constituir un partido político en México, algo completamente absurdo, ilegal, anti-mexicano, anticonstitucional, que debería estar terminantemente prohibido. Y vamos a ver qué hace el INE. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque esto es verdaderamente patético. Bueno, en fin, vamos a hablar de ese tema porque ya nada más estoy dando a conocer los temas que vamos a estar tocando. Ya lo vamos a hablar en detalle más adelante. Vamos a hablar también de la situación de Donald Trump y de Estados Unidos. También algunas encuestas relacionadas con ambos temas, tanto con la popularidad o aceptación como de lo que se trata de Donald Trump, y también de la posición de Estados Unidos ante el mundo, de la aprobación, aceptación, digamos simpatía que tiene Estados Unidos como país ahorita ya a nivel mundial, y esto pues tiene que ver mucho con la popularidad o falta de ella de Donald Trump precisamente. Ya lo vamos a ver en los datos, que son encuestas que han salido, ya les voy a platicar de ellas. Entonces, estos son algunos de los temas, y el tema fundamental, el tema principal que yo puse como tema principal del día de hoy, es la situación de Adán Augusto López Hernández. Es un tema que vale mucho la pena para todos los que somos de la 4T, para todos los chairos, para toda la izquierda de México, para todo Morena, porque realmente sí es muy importante tocar este tema para hacer una autocrítica, una crítica constructiva, por supuesto, pero una crítica al final de cuentas dentro del movimiento que se tiene que hacer a fondo, y que vamos a hablar de este tema también para terminar, porque va a ser el último tema y el tema principal del día de hoy lo vamos a dejar hasta el final. Así que, bueno, estos son los temas del día de hoy, y si me permiten, pues vamos a empezar a hablar de lo mismo, o sea, de estos 4 temas que nos traen este día la información
que es más importante, es lo más importante que ha estado ocurriendo. Bueno, en principio, mis amigos, saludándolos a todos nuevamente, a todos los que se han seguido conectando, les doy nuevamente la bienvenida. A quienes no los saludé personalmente o a nivel individual, los saludo y les doy un abrazo donde quiera que estén. Y quédense porque los temas son muy importantes, son muy interesantes. Vamos a empezar con el de la situación de la seguridad en México. Como ustedes saben, pues siempre ha sido una de las críticas de la oposición. Se han estado confabulando desde el gobierno del presidente López Obrador para atacar al gobierno de la 4T, particularmente el caso del presidente López Obrador con este discurso o esta cuestión, argumento de que la técnica o la estrategia era de abrazos no balazos, que el tema que sacó a relucir el presidente López Obrador. Quisieron verlo de una manera bastante superficial y bastante patética, pues excusando o acusando más bien al presidente López Obrador de estar dándole abrazos en lugar de controlando o atacando a los grupos criminales, al crimen organizado, cuando en realidad sabemos que el enfoque de lo que decía el presidente López Obrador era totalmente distinto. Era fomentar el apoyo a los grupos sociales marginados del país, de México, para poder quitarles la oportunidad de ganar a sus adeptos, que en este caso es la gente más vulnerable, la gente más pobre, los jóvenes, que libres de oportunidades o faltos de oportunidades de trabajo, de estudio, de deporte, de cuestiones de benefactores de diferente tipo, pues se veían obligados, al no quedarles de otra, a meterse, involucrarse al crimen organizado ante su gran necesidad de todo, de recursos y de todo. Entonces, pues realmente ese era el argumento, ¿no? El argumento de la 4T era precisamente contrarrestar eso, el llamado de las sirenas de los grupos criminales, ofreciéndoles a la gente que era vulnerable al crimen organizado, opciones para que pues no se metieran en eso. Y a eso se refería el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué pasa? Llega el segundo piso de la Cuarta Transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Como ustedes saben, pues llega el gobierno Claudia Sheinbaum con una estrategia parecida, pero un poquito más fuerte en cuanto a inteligencia, en cuanto a coordinación entre las diferentes agencias de seguridad, colocando a García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para poder hacer un enfrentamiento más fuerte y más inteligente contra los grupos del crimen organizado. Entonces, vamos a ver en todo esto que les estoy platicando, cómo está la percepción de la sociedad mexicana en cuanto a la situación que tiene México al día de hoy en relación a la seguridad, que como les digo, pues creo que incluso en el gobierno del presidente López Obrador era un poquito una de las críticas, ¿no? Una de las aspectos en donde el gobierno del presidente, mi querido Marco, bienvenido, gracias, donde el presidente López Obrador no salía tan bien librado, o era donde menos bien librado salía, si lo podemos poner así. Era una de las preocupaciones mayores en el gobierno del presidente López Obrador, la cuestión de seguridad. Bueno, llega la presidenta Claudia Sheinbaum y en la nueva encuesta, gracias mi querido Marco, de corazón, en la nueva encuesta de Demotecnia, de esta agencia de encuestas de Demotecnia, el 52% de los mexicanos actualmente piensan que la seguridad ha mejorado con la presidenta Claudia Sheinbaum, el 52%. Y si a eso le agregamos un 4% de los mexicanos que piensa que sigue igual de bien, tal cual, no igual de mal o lo que sea, no, igual de bien que anteriormente, eso pues le sumaría otro 4% al 52%, lo que sería un total de 56%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 56% de los mexicanos piensan que la seguridad ha mejorado con Claudia Sheinbaum, y que está yendo mejor. Mientras que solo el 29% de los mexicanos piensa, la oposición evidentemente, que ha empeorado la seguridad. Y esto tiene, pues, digamos, no es equivalente exactamente a la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es mucho más alta, el porcentaje
comparado con el que piensa que la seguridad ha mejorado, más alto, como un 15-20% más alto, pero sigue siendo un porcentaje más alto el que piensa de mexicanos que la seguridad ha mejorado. Con todas las limitantes, con todos los problemas que se puedan llegar a pensar, eso habla muy bien de la Cuarta Transformación en uno de los aspectos medulares y de más crítica, no solo de Estados Unidos, sino incluso de la oposición mexicana. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de Tabasco, que ha sido un estado que verdaderamente, lo vamos a hablar más tarde, de la situación de Adán Augusto con esta cuestión de Hernán Reséndez, que está prófugo, que está aparentemente en Brasil y ya le lanzaron la ficha roja, con toda esta situación de Tabasco en donde aumentó el crimen organizado con este grupo de la Barredora que se desprendió del cártel Jalisco, pues ya ha habido con el gobierno de Claudia Sheinbaum una reducción en los homicidios del 40%. Mi querido Antonio Sotelo, bienvenido, gracias, qué bueno que estás aquí, un abrazo y gracias, qué bueno que recibirte. Bueno, ha habido una reducción del 40% en el número de homicidios en el estado de Tabasco, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual es bastante una buena evidencia de que hay una muy buena coordinación entre las agencias de seguridad, entre todo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que coordina, como ustedes saben, al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, y que tiene una magnífica relación con el gobierno del estado de Tabasco para la cuestión de seguridad. Entonces ha habido una gran cantidad, prácticamente diario capturan elementos del crimen organizado y bueno, pues se ha dado una reducción importantísima en los delitos. Bueno, este es el tema relacionado con la situación de la seguridad. No quiero detallarlo mucho más porque ya lo expliqué, hice digamos que la explicación previa, y después ya nada más para darles cómo está la percepción de la situación de la seguridad en México. Esto por aquellos que critican a la 4T y que dicen que no se controla la inseguridad. Pues la verdad, todo lo que está argumentando Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, que no tiene control México sobre el territorio, sobre el país, sobre los grupos criminales, pues ya vimos que es una fantasía, que es un pretexto de Estados Unidos para intervenir y que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, vamos a pasar al tema que también es muy interesante del Partido México Republicano. Fíjense que los gringos, digo literalmente, porque dos gringos, junto con mexicanos por supuesto, pero dos gringos estuvieron detrás de la fundación de un partido político de ultraderecha, sí, así como lo están escuchando, un partido político de ultraderecha en México. Hay un partido que se está queriendo constituir, que está reuniendo los requisitos, que se llama México Republicano. Más allá del hecho de que el nombre, digo, es una calca estúpida, absurda, ridícula del Partido Republicano de Estados Unidos, independientemente que supuestamente es el más de derecha de Estados Unidos y es el partido donde está Donald Trump, digo, no necesito decir más, es muy evidente. Pues resulta que aquí el problema es toda esta situación es muy grave porque son dos gringos, uno que se llama Larry Rubin y otro que se llama, nombre tan raro, Grisha Rader, tiene nombre como de mujer, pero bueno, se llama Grisha Rader, el otro gringo. Supuestamente uno de ellos, no me acuerdo cuál de los dos, pero uno de ellos es hijo de una mexicana, su mamá es mexicana, nacida en Chihuahua, claro, después se fue a Estados Unidos y todos los demás de su familia son gringos. Y el otro, pues yo me imagino que accidentalmente, pero supuestamente nació en la Ciudad de México. Pero a final de cuentas, pues son dos gringos, tal cual. Son dos norteamericanos en toda su familia, en todo su bagaje cultural, en sus apellidos, en su origen, independientemente de que, como les digo, uno haya sido hijo de una mexicana de Chihuahua, digo, y el otro haya nacido, pues yo supongo que circunstancialmente en la Ciudad de México, pero pues toda su vida la hizo en Estados Unidos. Bueno, se trata de dos gringos. Entonces, es una situación bastante absurda, bastante ridícula. Estos dos gringos
no sé si ustedes se enteraron, no lo había yo mencionado aquí en los en vivo anteriores, pero hubo una reunión, me parece que la semana pasada o antepasada, hubo una cena en honor de Don Johnson, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, el embajador de Donald Trump en México, y en esa cena pues le hicieron un recibimiento, unos honores al embajador de Estados Unidos, en la cual en esa cena estuvieron presentes estos dos gringos y también estuvieron presentes pues prominentes panistas, ya lo saben ustedes, imaginarán que Jorge Romero, el líder del PAN, Ricardo Anaya y no sé cuántos más, no vale la pena mencionar a todos, digo, al final son panistas, pues, todos deben haber estado ahí, el boleto costaba 5,000 pesos para entrar, todos pagaron ellos fácilmente, con mucho gusto, como si fuera un concierto, la entrada a esta cena en honor a Don Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. En un total y absoluto plan entreguista, característico de la derecha, característico de la ultraderecha mexicana y de todos sus simpatizantes de cualquier tipo. Pero lo que llama la atención es que ahí se vieron otras caras. Ahí también en esa cena con Don Johnson estuvo presente Jacob Polemski, que como ustedes saben, pues es militante de Morena, supuestamente. Ha salido un poco trasquilada realmente esta señora. Me parece que, si no la jefa de campaña, fue como que la representante del presidente López Obrador en su primera campaña del 2006, me parece. Luego compitió para ser gobernadora del Estado de México, no le fue bien, pero pues había sido militante de Morena desde hace mucho tiempo y empezó a sentirse relegada y empezó a tirarle al movimiento, empezó a ser un poquito rebelde dentro de Morena. Y pues esta señora empresaria, porque también hay que decirlo, es una señora empresaria, siempre fue empresaria, simpatizante de la derecha, dentro del mismo Morena, pues era un sospechosismo de que esta señora verdaderamente fuera militante de la izquierda, militante de Morena, y ahí estaba en el movimiento. Bueno, una de las personas que estuvo fue en esa cena, en honor del embajador, fue Jacob Polemski, para que cualquiera de ustedes, si simpatizaban con ella, pues digo, ya lo vayan pensando 2 y 10 veces más. También estuvo ahí un personaje que no tengo el nombre aquí, no lo tengo a la mano, pero un personaje muy cercano a Marcelo Ebrard. Así que también váyanlo tomando en cuenta, porque también Marcelito Ebrard, como que ya saben que sus filiaciones, su filiación partidista, su filiación de izquierda, siempre ha estado en entredicho, siempre ha sido un poco discutible. Yo creo que es bastante convenenciero Marcelo Ebrard, realmente no es muy comprometido con la izquierda. Y bueno, no es que estuviera él en la cena, pero hubo muy cercano a él, una persona muy cercana a él. También estuvo Alicia Bárcena. Y bueno, ahí se mete un poquito de ruido, porque ustedes saben que Alicia Bárcena es una secretaria de Estado importantísima del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ahí sí les voy a decir una cosa. ¿Por qué creen ustedes que estuvo en esa cena Alicia Bárcena? Yo no creo que Alicia Bárcena, siendo secretaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, haya estado pues para confabular en contra del gobierno de México, en contra de la presidenta, y para aliarse con los grupos de ultraderecha, tanto de México como de Estados Unidos, con el embajador de Estados Unidos. No, yo más bien creo que Alicia Bárcena estuvo ahí como para ver a quién veía y para ver de qué se enteraba. Entonces, yo dudo mucho de que Alicia Bárcena sea un elemento gacho de la 4T y de Morena, o de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí sí yo no lo creo. Yo creo que sí estuvo ella, sí habría que decirlo, pero yo creo que ahí más bien para echar ojo de quién estaba. Claro, estuvo el diputado, el diputado perverso de Morena, ya saben ustedes de quién se trata, el que nunca ha sido bien de Morena, el que siempre, el famoso Sergio Mayer. Bueno, pero Sergio Mayer, amigos, digo, ¿quién puede creer algo bueno de él? O sea, realmente el hecho de que él haya estado, de todas maneras, es un elemento que no es ninguna garantía dentro del movimiento, dentro de Morena. Entonces, pues ahí nada más se comprueba realmente quién es él. Ya, para cualquiera que tuviera una duda,
para cualquiera que por lo menos todavía tuviera alguna esperanza con ese personaje nefasto, que yo no sé por qué sigue en la 4T, pero bueno, en fin. Este señor, Sergio Mayer, ahí estuvo. En fin, el Partido México Republicano es evidentemente un partido trompista, es un partido afiliado al Yunque, según Álvaro Delgado, que pues ustedes saben, Álvaro Delgado escribió el libro del Yunque, ha sido un estudioso de la derecha en México, de toda la ultraderecha, de todos los conservadores, tiene mucha experiencia y todo un libro acerca del Yunque y sus orígenes, sus militantes, de dónde salieron, quiénes son, todo eso. Y pues una persona tan experta en este tema dice que este partido, que este par de gringos que quieren fundar este partido México Republicano, pues es un partido claramente afiliado al Yunque, con personajes del Yunque en México y de una ideología y una afiliación totalmente trompista. Bueno, lo que sí quiero decir para pasar a otro tema, antes de pasar a otro tema, es que al tener ambos la doble nacionalidad, estos dos personajes gringos, pues se dice que ellos sí pueden hacer un partido en México legalmente, pues están facultados, no hay ninguna limitante aparentemente para que puedan ser parte y dar origen a un partido político en México al tener la nacionalidad gringa y la mexicana. Pero yo ahí sí creo definitivamente que es muy evidente que se muestra con ellos un claro conflicto de interés. El hecho de que ellos, a pesar de tener esa doble nacionalidad, tengan una clara composición familiar, de herencia y de vida de Estados Unidos, aparte de su filiación partidista republicana en Estados Unidos, yo creo que hay un evidente conflicto de interés por el cual no se le debería de permitir a estos dos fundar este partido político. No deberían de ser ellos los fundadores de un partido político en México. Dice José Miranda, lo pueden hacer, pero que ganen. Sí, yo digo, evidentemente, ahí estoy de acuerdo contigo, mi querido José. O sea, la verdad es que no creo que ganen ni siquiera lo mínimo necesario. A eso iba ahorita yo. El cumplimiento de los requisitos que son, ya saben ustedes, las asambleas que deben de reunir, las firmas y el número de militantes, así como le pasó a Calderón, así como le pasó ya saben ustedes, a otros partidos que quisieron constituirse, que nunca reunieron los requisitos. Pero yo creo que esto debieran de pararles el alto desde antes. O sea, ellos no deberían de tener derecho a fundar un partido político y punto, porque así como para ser presidente de México o para ser político, diputado, senador, si no mal recuerdo, igual que para presidente de México, se debe tener ciertos requisitos de nacionalidad mexicana. Se debe tener por lo menos ser hijo de un padre mexicano o una madre mexicana. Uno de ellos supuestamente lo cumple, el otro no. Pero hay muchas otras cosas que ellos no cumplen realmente. O sea, aparentemente están rascando ahí un poco de requisitos para poder reunir lo mínimo necesario para poder ser considerados mexicanos. Pero también yo creo que al tener las dos nacionalidades, eso legalmente por la Constitución los debería de eliminar de la posibilidad de constituir un partido político. Ellos deberían de tener, en dado caso, la nacionalidad mexicana y renunciar a la nacionalidad norteamericana. Por lo menos debería ser, desde mi punto de vista, un requisito legal para poder constituir un partido político en México. Porque si no, sería como permitir la intromisión de estadounidenses en México. David Pardo, saludos, bienvenido, gracias, qué bueno que estás aquí, no importa la hora, gracias y bienvenido. Súper bienvenido, mi querido David. Bueno, pasamos a otro tema que es el relacionado con la situación de Trump, la situación de Donald Trump y de Estados Unidos. Me refiero a la situación en cuanto a aceptación, en cuanto a las encuestas, particularmente esto, ¿no? Ya hemos hablado otros días
de otras cuestiones relacionadas con Trump y con Estados Unidos en cuanto a su decadencia, en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a otros puntos que hacen ver que este imperio pues se está destruyendo, se está acabando, se está deshaciendo desde dentro. Pero ahora vamos a ver un poquito datos, aparte de los económicos, vamos a ver un poco también la cuestión de la aprobación de Donald Trump y la aceptación de Estados Unidos a nivel internacional. En principio hablemos de los aranceles, ¿no? Ya sabemos este efecto de los aranceles que tanto quería Donald Trump, que le sirviera para mejorar su planta productiva, para incentivar o forzar a las empresas extranjeras a invertir en Estados Unidos, a constituirse dentro de Estados Unidos, a contratar personal dentro de Estados Unidos, es decir, a trasladarse de los países de donde provienen, de donde son, para poder meter nuevamente o por primera vez a sus empresas dentro del territorio de Estados Unidos, es decir, regresar a Estados Unidos. Pero estas amenazas de aranceles aplicados a otros países del mundo, lo único que están haciendo hasta ahora, y siguen haciendo, y cada vez esto se pone peor para los gringos, es aumentar la inflación. La inflación, digamos, promedio en Estados Unidos, con estos aranceles ha aumentado un 16%, lo cual es un golpe durísimo, durísimo para los consumidores norteamericanos, porque al final de cuentas lo que están pagando el pato no son los países a los que quiere Estados Unidos afectar, que al final de cuentas los países, por ejemplo México con el tomate, los gringos no pueden vivir sin importar el tomate mexicano. Entonces México lo que hace es que pues lo sigue vendiendo, ellos lo tienen que seguir comprando, no pueden evitar comprarlo, y ellos tienen que absorber el gasto de lo que es esos aranceles, aumentando el precio del producto ya dentro de Estados Unidos. Entonces al final de cuentas los que terminan pagando el pato, que terminan pagando el costo extra, no son los mexicanos que exportan el tomate, así como muchas otras cosas, o los extranjeros de fuera de Estados Unidos que le venden cosas a Estados Unidos. Los que terminan pagando el asunto son los consumidores, son las tiendas de autoservicio y al final los consumidores norteamericanos, que son a los que les suben los precios finalmente. Y para muestra, ahí les va un ejemplo. Incluso, por ejemplo, en Walmart, entre mayo y junio, hay muchos precios de productos que han subido, ¿saben cuánto? Un 51%. Imagínense nada más una inflación del 51% en productos que vende una empresa transnacional tan importante, tan fuerte, norteamericana como Walmart. Al importar Walmart desde otros países, pues a Walmart no le queda más remedio. Bueno, claro, podría ganar menos, evidentemente, pero ellos eligen no. Y entonces, como Walmart no quiere perder en Estados Unidos, pues Walmart le aumenta el precio a sus productos para los consumidores norteamericanos a fin de no perder, y los que, les digo, terminan pagando el costo de esos aranceles son los consumidores, que les digo, hay productos que ya subieron un 51% en los anaqueles en las tiendas Walmart en Estados Unidos. Y también como consecuencia el PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, cayó un 0.2%. No solo no subió, no solo se mantuvo igual, sino que está cayendo y sigue cayendo. Trump, ya vamos a las encuestas, fíjense, tiene una aprobación del 44%, solo el 44%, mientras que el 51% de los norteamericanos desaprueba la gestión de Trump. O sea, la mayoría de los norteamericanos, el 51% lo desaprueba y solo el 44% lo aprueba en cuanto a su gobierno. Pero vamos más allá. En Estados Unidos, solo una cuarta parte de los adultos gringos opina que las políticas implementadas por Donald Trump en este segundo periodo les ha beneficiado económicamente. Solo una cuarta parte, ¿se pueden imaginar ustedes? Un 25% de los adultos opinan que estas políticas, ya saben, los aranceles, el control de la migración, la persecución de los migrantes, todo este tipo de cuestiones, particularmente los aranceles, solo una cuarta parte de los gringos piensan que eso les ha beneficiado de alguna manera. O sea, es una cosa terrible, porque eso significa básicamente que el 75%, tres cuartas partes de los gringos, están convencidos de que esto no les ha beneficiado.
y apenas van 6 meses de gobierno de Donald Trump, de la implementación de estas estrategias, de estas artimañas, de estas políticas, y ya lleva un declive importantísimo en la aceptación de su propio pueblo. Ahora, en cuanto a los mexicanos y otros países, en 2025 la aceptación de Estados Unidos por parte de los mexicanos, o sea, ya por parte de nosotros, ¿qué opinamos nosotros de los gringos, de Estados Unidos como país? En 2025, o sea, este año, ya la opinión de los mexicanos es de 69% desfavorable. O sea, casi 70% de los mexicanos pensamos muy mal de Estados Unidos. Tenemos una opinión negativa de Estados Unidos. Mientras que el 29% de los mexicanos, solo el 29%, tiene una opinión positiva de los Estados Unidos. Fíjense que es muy interesante esto, ¿saben por qué? Porque ustedes dirán, bueno, esto siempre ha sido así. No, extrañamente no siempre ha sido así. El año pasado, nada más el año pasado, la cuestión era al revés. Digo, no había llegado a la presidencia de Donald Trump, pero el año pasado, en 2024, el 61% de los mexicanos tenía una opinión positiva de Estados Unidos, mientras que solo el 33% tenía una opinión negativa. Yo ahí me contaría, porque yo tengo una posición negativa de Estados Unidos desde hace, no sé, 30 y tantos años, pero eso soy yo, ¿no? Pero bueno, el año pasado los mexicanos tenían, la verdad, la posición contraria, y esto se invirtió por completo. 60-33 el año pasado, y ahorita 70-29, pero al revés, 70 es favorable. El año pasado era 61 favorable. Así de plano se los dejo, imagínense nada más. Bueno, y vamos a una encuesta de la Associated Press, NORC, una agencia norteamericana, en relación a qué es lo que opinan de Estados Unidos como aliado más importante de sus países, de los demás países, o como la principal amenaza. Aquí hay dos posiciones. En esta encuesta que les voy a presentar están dos opiniones sobre Estados Unidos. Una, la que tiene que ver con que los ciudadanos de otros países piensan que Estados Unidos es el más importante aliado de esos países, y contraria a esta, los que piensan que Estados Unidos es la principal amenaza de sus países. Y ahí les va. El porcentaje que dice que Estados Unidos es el más importante aliado en los canadienses, fíjense, los canadienses piensan, el 55% piensa que Estados Unidos es el más importante aliado, mientras que ya, antes era diferente, el 59% de los canadienses, ya son más, piensan que Estados Unidos es la principal amenaza de Canadá. En cuanto a Argentina, que ustedes saben, bueno, tiene un gobierno de derecha, está Milei, ahí sí es un poco, es diferente porque parece ser que, pues yo creo que de manera increíble la mayoría es de derecha y la mayoría apoya a Milei, y por lo tanto parece ser que apoya a Trump, extrañamente, pero así es. Entonces, ¿qué opinan los argentinos? Bueno, el 43% de los argentinos dice que Estados Unidos es su más importante aliado, mientras que solo el 24% de los argentinos dice que Estados Unidos es su principal amenaza. Ahora, en el caso de Brasil, todavía no se ha recuperado mucho la izquierda, aunque está en el gobierno Lula da Silva, de la influencia o de el gobierno anterior de Bolsonaro, que era, como ustedes saben, de derecha, partidario de Trump, simpatizante de Trump. Todavía la izquierda brasileña todavía no se recupera del todo, aunque ganó Lula, como ustedes saben. La verdad es que ganó con una diferencia no muy grande. Y esto se refleja en esta situación de la opinión de los brasileños sobre Estados Unidos. Fíjense, de los brasileños, el 41% piensa que Estados Unidos es el principal aliado de Brasil, mientras que el 29% piensa que es su principal amenaza, solo el 29%. Ahora, en cuanto a Kenia, no sé por qué ponen a Kenia aquí, pero bueno, pues es un país africano, nada más como referencia. Los kenianos, el
38% piensa que Estados Unidos es su principal aliado y solo el 23% piensa que es la principal amenaza de ese país. Ahora, en el caso de México, el 37%, solo el 37% de los mexicanos piensa que Estados Unidos es el más importante aliado de México, mientras que el 68%, ahí sí México gana, se las lleva de todas, incluso a Canadá, el 68% de los mexicanos piensa que Estados Unidos es la principal amenaza de México. El 68%. O sea, imagínense nada más la percepción de los mexicanos. Ahora, en cuanto a otros países, vamos a ver, por ejemplo, Sudáfrica, los sudafricanos piensan, el 28% cree que Estados Unidos es su más importante aliado, mientras que solo el 35% que es su principal amenaza. En Indonesia, el 19% piensa que es su más importante aliado, mientras que el 40% piensa que es su principal amenaza. Los indonesios sí están un poquito más enfocados, ¿no? Sí tienen un poco más una percepción más realista, más sensata, digamos. Y España, fíjense, España ya ha cambiado, ha ido cambiando, y con esto de los palestinos yo creo que más están presionando mucho al gobierno de Sánchez. Por ejemplo, los españoles, el 10%, solo el 10% de los españoles piensa que Estados Unidos es su principal aliado, el más importante aliado, y el 31%, que sigue siendo bajo, pero es mayor, el 31% que es la principal amenaza de España. Así que, bueno, y esto va increciendo, va aumentando, y cada vez va a ser más digamos, del rechazo de la población, dos países de todo el mundo hacia Estados Unidos por las políticas que Estados Unidos y que el presidente Trump ha estado aplicando a nivel internacional. Ya no digamos dentro de Estados Unidos, también aumenta el rechazo a este presidente, y a nivel internacional también se está metiendo a pelear cada vez con más países y a ganarse enemigos a diestra y siniestra por todos lados. Entonces todo esto va aumentando, y ya antes de pasar al tema principal, les diré que desde mi punto de vista, y estaba yo escuchando unos temas relacionados con Israel, yo creo que estamos viviendo tiempos históricos, porque increíblemente a esta generación de nosotros quizás nos toque ver la caída del imperio norteamericano, y quizás también nos toque ver la caída del Estado de Israel. Fíjense lo que les digo, en 1 o 2 años probablemente Israel pues se deshaga como país, se constituya en otro nuevo país, ya con un país más incluyente, un país multiétnico, y todo este imperio judío de Israel se acabe por completo, les digo, y se constituya, se degrade, se desintegre y se constituya en otra cosa totalmente diferente, quizás un estado multirracial, un estado multireligioso, multiétnico, parecido a lo que pasó. Gracias, mi querido Abraham, bienvenido, gracias. A lo que pasó con Sudáfrica, parecido a lo que pasó con Sudáfrica, después del apartheid, cuando llegó Nelson Mandela al poder en Sudáfrica. Quizás esto sea, y nos va a tocar verlo, digo, esperemos, ¿no? Ojalá nos toque verlo, porque son cosas históricas que son muy importantes. Bueno, el tema principal, porque nos quedan 15 minutos, es la situación de Adán Augusto López Hernández y todo lo que tiene que ver con esto, en el caso del ex gobernador de Tabasco, actual líder de Morena en la Cámara de Senadores. Yo soy de la idea, permítanme que les diga, yo considero que Adán Augusto no va a aguantar la presión. Yo creo que Adán Augusto va a caer políticamente. Yo quisiera que cayera desde otro punto de vista también, a nivel quizás penal, o a nivel político, de otra forma más fuerte. No sé qué tanto se pueda probar por parte de la Fiscalía, o qué tanto cierto sea, porque yo le decía a mi esposa hace rato que hay 2 responsabilidades en Adán Augusto, que son muy probables. Una es su responsabilidad política,
que es la menos, y la otra es la responsabilidad penal. O sea, si Adán Augusto puso a Hernán Bermúdez Requena con conocimiento de causa y con un involucramiento de él en el negocio, en los negocios de Hernán Bermúdez, híjole, ahí sí lo pondría en la cuestión penal, y entonces esperaría yo que pues que caiga quien caiga y que vayan por él a como dé lugar. Pero esa es la responsabilidad penal. Pero eso no lo libra, el hecho de que no sea esa la responsabilidad de Hernán Augusto y sea una cuestión de idiotez, básicamente, no se libraría de la responsabilidad política, porque él conocía a Adán Bermúdez Requena desde el 92, como lo dije yo en uno de los en vivo anteriores, estuvo relacionado con él, fue parte del gobierno de Gurría Ordóñez en Tabasco, junto con él, antes de Roberto Madrazo. Entonces sabía muy bien, o sea, tenía manera de saber de los vínculos, de las acciones, de las actividades ilícitas durante muchos años de Hernán Bermúdez. Y aún así, y le avisó la Secretaría de la Defensa también, antes de ponerlo en el puesto de Secretario de Seguridad Ciudadana, él ya sabía de dos vías, sabía por la experiencia y por conocerlos de muchos años atrás, y también supo porque le previnieron antes de que lo nombrara secretario de Seguridad, y de todas maneras lo nombró secretario de Seguridad. Entonces la responsabilidad política, híjole, ahí está. Ahora, se está quedando solo. Yo creo que ya Adán Augusto no aguanta más, está quedándose solo. ¿Por qué? Lo digo, porque cada vez más los militantes importantes de Morena, los líderes de Morena, los políticos de Morena, representantes a todos los niveles de Morena, lo están dejando solo, no lo están apoyando. El único que hasta el día de hoy lo sigue apoyando, y eso es discutible, es Gerardo Fernández Noroña. Sigue apoyándolo, lo cual es preocupante por parte de Noroña. No sé hasta dónde lo apoya, hasta dónde aguante, pero ya incluso la presidenta Claudia Sheinbaum no es que lo ataque, no es que lo condene, no es que le han estado preguntando en la mañanera varios días seguidos, y ha ido haciendo ha ido creciendo la situación de la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero, ella fue la que prácticamente lo conminó a que saliera a dar la cara, porque él tenía una semana que no decía nada. Pasó todo esto de Hernán Bermúdez Requena, salió la orden de aprehensión, la ficha roja y todo, y él no dijo nada y estaba callado y estaba escondido. A raíz de que le estaban insistiendo a la presidenta en la mañanera, ella pues dijo que ella no era fiscal y no tenía nada que ver con la cuestión jurídica y que ella no protegía a nadie, pero terminó diciendo, bueno, pues es que no le quitaría nada el hecho de que él le explicara y diera su versión. Pues tuvo que salir la presidenta Claudia Sheinbaum a decir, pues que dé su versión, o sea, debería de salir, es lo menos que puede hacer, para que este señor escondido terminara saliendo a dar su versión. Y terminó después de una semana que le dio largas al asunto, y desde mi punto de vista, amigos, tardó demasiado en salir a dar su versión. O sea, ese silencio le costó y le va a seguir costando, le va a costar muy caro a Adán Augusto, ese tiempo que tardó sigilosamente, estilo priista, estilo panista, de quedarse como que la Virgen le habla y hacerse el oxiso para ver para preparar su defensa, para preparar sus argumentos, para preparar de cómo se iba a defender de alguna forma, pues con qué mentira iba a salir, etcétera, ¿no? Si no tenía nada oculto, si no tenía ninguna responsabilidad, ¿por qué no salir de inmediato? ¿Por qué no salir cuando salió todo este relajo, todo este chisme, cuando salió todo? No, ni siquiera es chisme y relajo, es una cuestión penal muy importante de su secretario de Seguridad, que está buscado por la Interpol, que tiene una ficha roja y que está probado que es culpable de lo que se le está acusando. Entonces, él, por protección propia, desde mi punto de vista, tenía que haber hecho dos cosas. Una, salir de inmediato a dar a conocer su versión. Dos, si no tiene nada que ocultar, aparte de hacerlo de inmediato, tenía que salir y decir, voy a renunciar al Senado, voy a quitarme el fuero para que ponerme a disposición de las autoridades para cualquier tipo de investigación, para que vean que no oculto nada. Tanto que se ha dicho
con los políticos de la oposición, del PRI y del PAN, que pues no se han quitado el fuero, no han reducido su fuero y no han querido ponerse a disposición. ¿Se acuerdan de Cuauhtémoc Blanco? Digo, no es de la oposición, pero es igual. ¿Se acuerdan de Cuauhtémoc Blanco? Que no quería renunciar al fuero. Pues lo más sensato es: soy inocente, renuncio al fuero, me salgo de la protección, me presento y que se me investigue hasta donde no, para ver si tengo alguna culpabilidad, si tengo alguna responsabilidad. Pero como yo sé que no, estoy convencido que no, tengo todo a mi favor, no hay nada en mi contra, no tengo nada que temer, no tengo nada que ocultar, no me tengo que proteger. Y no ha hecho eso, y yo no creo que lo haga. No veo que lo haga. Pero bueno, les digo, tardó demasiado en salir a su versión y no le veo ganas de retirarse el fuero para poder presentarse ante la fiscalía como cualquier hijo de vecino, como cualquier ciudadano, y sigue protegido por el fuero constitucional. Pero es patético que ha tenido errores garrafales, como por ejemplo cuando salió del gobierno de Tabasco y dejó a Merino en su lugar, pues se deslindó de Tabasco por completo, se deslindó de su base de apoyo, se deslindó de sus simpatizantes tabasqueños, y bueno, pues eso fue un error estratégico, un error político también muy fuerte, porque ahorita, yo les digo porque estoy en Tabasco, al día de hoy, aparte de que el gobernador May, que es el gobernador actual, está enfrentado con él porque fueron enemigos desde antes. Recuerden que Adán Augusto estaba en el PRI, más tiempo estuvo en el PRI antes de cambiarse al PRD y luego Morena, y May ya estaba en Morena desde el principio, desde antes, y se enfrentaron en elecciones en donde Adán Augusto, con todo respeto, pero pues era el PRIAN, era el PRI, o sea, estaba apoyando la candidatura del PRI. Yo no me acuerdo cuál candidatura fue la que apoyó, si la de Gurría o la de creo que del gordito el exgobernador, ya me acuerdo, el gordo gobernador priista, que fue un fraude tremendo. Creo que fue la candidatura de él, que siguió de Tabasco después de Madrazo, perdón, el gobernador que siguió después de Madrazo, y creo que Adán Augusto estuvo en su campaña. Entonces, pues estaban enfrentados May, y obviamente May lo detesta. Pero la pregunta ¿es un ajuste de cuentas de May contra Adán Augusto sin ningún fundamento? No es eso. Digo, parte es eso, el hecho de que May haya sido tantas de May contra Adán Augusto, justo ni quien lo apoya a él o lo esté, como Noroña ahorita, argumentando de que es un ataque de la oposición, es un ataque de los chayoteros, es pura pantomima, es puro bluff para tratar de desprestigiar a la 4T o a Morena. No, porque la acusación de parte del Estado de Tabasco contra Adán Augusto, pues viene de un gobernador de Morena. La investigación salió de un gobernador, de Javier May, que es un gobernador electo y salido de las filas de Morena. No es un advenedizo que viniera del PRI o del PAN y se cambiara a Morena para ser gobernador, no. Javier May venía de Morena de tiempo atrás y es un gobernador verdaderamente de Morena. Entonces, no se equivoquen, o sea, proteger a Adán Augusto, encubrirlo, es tirarle al movimiento, es atacar a la 4T, es echarle tierra a Morena y a la 4T y a todo los valores que se supone que son los que maneja la Cuarta Transformación. No robar, no traicionar al pueblo de México. Entonces, dice Tenax, es politiquería, dijo el Adán. Pues sí, él dirá que es politiquería, pero no es politiquería, porque no fue una cuestión exclusiva de Javier May. No es fuego amigo, digamos. Vamos a suponer que dijeran, es que es fuego amigo porque es dentro del mismo grupo, dentro del mismo Morena que me están tirando. ¿Y la Secretaría de la Defensa? Pues esta investigación viene de más arriba y de algo totalmente distinto. No es politiquería. Entonces lo que debería de hacer Morena y la 4T es evitar el hecho de estar
protegiéndolo, de estar custodiándolo, de estarlo justificando, de estarlo, ahora sí que cubriendo con un manto de impunidad, porque esto afecta muchísimo al partido y lo va a llegar a afectar mucho más en la medida que esto no se aclare y no se vaya hasta las últimas consecuencias. Entonces yo creo que al contrario, se tiene que aclarar, así como pasó con Segalmex. Le decía yo el otro día a mi hija y a mi esposa, creo, no sé, pero que el asunto no es que Morena sea impoluto, que Morena y la 4T no tengan a gente que delinca o que llegue a ser corrupta o que infrinja la ley. No, los va a haber, los hay y los ha habido y seguramente los va a haber. El asunto es que se proceda contra ellos, a diferencia de la oposición que los cubría, que los protegía y que evitaba que se procediera contra ellos. Entonces, en el caso de Segalmex, pongo el ejemplo porque sí hubo un fraude, sí hubo una traición a la 4T por parte de el que estaba encargado de Segalmex, pero ¿qué pasó? Se siguió esto hacia las últimas consecuencias y se castigó a todos los involucrados en el escándalo de corrupción de Segalmex, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que se tiene que hacer es llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, ojalá y pase esto con Adán Augusto, pero independientemente de lo que ocurra, yo creo que en el peor de los casos es que no pasara nada, que se le protegiera, que se le, digamos, que se le cobijara y que no se procediera contra él en ningún aspecto y que siguiera él como encargado de Morena en el Senado, como si nada. Y eso desgastaría el movimiento de una manera horrible como no tienen ustedes una idea. La otra, lo que sí debería de pasar es que él se presentara, que él renunciara a su fuero, cosa que lo dudo. Y la otra es que se quede solo porque no acepte hacer lo que les estoy diciendo y no lo apoye nadie, que sería lo deseable, que le retiren el apoyo todos. Ya lo sacaron de Morena, creo que eso fue un buen punto, que ya le retiraron los derechos del partido. Bueno, ok, está muy bien. Bueno, no a él, ojalá fuera él. A Hernán Bermúdez Requena, lo cual era obvio, ¿no? No, ojalá se lo retiraran. Bueno, no importa. La otra sería que saliera él, renunciara a su puesto por dignidad, se presentara ante las autoridades, les digo yo, y que, pues, si no tiene una cuestión penal y si es una cuestión política de su decisión de poner a este señor en la Secretaría de Seguridad, pues que enfrente la ley, la justicia en ese sentido y que renuncie al Senado y pues a lo mejor le dan una embajada de un país ahí todo pequeño, sin importancia. Y bueno, pues eso, tendría que pagar las consecuencias de esa forma. Yo creo que sería lo deseable, amigos. Yo creo que sería lo sensato que saliera de la jugada, que le quitaran todo el poder poco que tiene ya, porque ya tiene y va a tener menos, pero que hubiera una consecuencia. En este caso, lo que más se maneja en estos casos es que si no se procede judicial, legal o penalmente contra él, pues que se lo mande a una embajada lejos de México para poderlo sacar de la actividad política, pues para siempre, prácticamente para siempre, porque esto no se le va a quitar, ni con jabón, ni con cloro, ni con nada. O sea, esto no lo va a borrar tan fácilmente, realmente. Se los digo honestamente, y yo creo que Adán no va a aguantar la presión. Esa es mi teoría, yo es lo que espero, que no aguante la presión. Está solo, cada vez va a estar más solo, cada vez le van a voltear la espalda todos. Yo creo que hasta Noroña va a terminar dándole la espalda y le van a exigir que tenga dignidad, que renuncie al Senado, que renuncie a su fuero y pues ya, una embajada en Timbuktu, dice Tenax. Bueno, amigos, pues creo que me quedan poquitos minutos. Muchísimas gracias a Tenax, gracias a todos, gracias a Antonio Sotelo, que qué bueno que estuviste de regreso, mi querido amigo. Ayer no te teníamos aquí, ni a ti tampoco, creo. Bueno, no, la semana pasada, ayer no. Gracias a Sofía Noriega, gracias a José Miranda, gracias a Marco, por supuesto. Muchísimas gracias a Marco, que siempre está por aquí muy presente. Gracias a Tenax, creo que ya te dije, ya te mencioné. Si no, pues te repito, mi querido Tenax, porque siempre estás muy presente. Mi querido José Miranda, gracias. Mi querido Antonio Sotelo, a todos ustedes, muchísimas gracias. Les recuerdo lo que no lo haya dicho otra vez antes de los últimos segundos que me quedan. Vayan a YouTube, canal Somos a 4T Noticias. Vayan, regístrense, vean los videos de días anteriores. Dice que estuvo ausente 3 semanas, Alberto. Bueno, ojalá ya te tengamos aquí, amigo. Nos vemos mañana con más información. Saludos, cuídense.